porque Mm, muchas veces el cierrabocas lo usamos. Tengo problemas de contacto. Es que el caballo pasa la lengua por encima de la embocadura y entonces pongo el cierrabocas y esos problemas me desaparecen. No estoy solucionando el problema, le estoy poniendo un parche. Lo que pasa es que como yo no lo veo, a mí me da la sensación que está todo normal, ¿no? Y a la gente también que usa el cierrabocas les invito a probar a no llevarlo y vivir también qué es lo que pasa sin el cierrabocas. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Antes de presentaros el episodio de hoy, aprovecho para informaros que los seminarios de formación online vuelven en junio tras 2 meses de pausa. Así que estad atentos a nuestras redes sociales para acceder a todas las informaciones. Para quienes prefieren recibir noticias por mail y que no estén inscritos a nuestra lista de difusión, os dejo un formulario en las notas para poder uniros. Dicho esto, esta semana tengo el placer de recibir a María García Herrera Murillo, fundadora de Kifi, una joven quiropráctica especializada en rehabilitación equina y aficionada de completo. Hace ya varios meses que sigo a María en las redes y la información que comparte es muy valiosa y necesaria, por lo que me alegré mucho cuando aceptó contribuir al podcast. Es una de esas personas que siempre va en busca del porqué de las cosas. ¿Por qué usamos esta herramienta y no otra? ¿Cuál es su propósito y sus efectos al nivel tanto biomecánico como neurológico? Son tantas preguntas a las cuales contesta trabajando con los binomios a los que ayuda y como también con el contenido que comparte online. Durante esta charla reflexionamos sobre costumbres y creencias sobre el uso correcto del material ecuestre. María comparte con nosotros su experiencia y punto de vista para ayudarnos a tomar mejores decisiones a la hora de entrenar a nuestros caballos. También nos da consejos y pistas para mejorar y actuar de forma más coherente, apuntando por una resolución del problema desde la raíz. En fin, otra conversación muy interesante que nos ayuda a responsabilizarnos como jinetes, cuidador o propietarios. Así que suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Pues buenas tardes, María, bienvenida en The Modern Rider. Muchas Muchísimas gracias gracias. por estar aquí hoy. Para contar rápidamente, hace tiempo que te sigo en realidad en las redes sociales, en Instagram, y me parece que hay un par de personas ya de invitados, creo que puede ser que Atocha haya Atocha, sí. mencionado como personas recomendadas para, para Para entrevistar. asistir aquí. Sí, y claro, y luego, bueno, ya pintaba bien y hablando contigo me di cuenta que podías aportar mucho, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarte, porque ya te conté que yo el podcast lo llevo escuchando desde el inicio. Entonces ahora estar en el otro lado, pues la verdad que es un regalo. Así que Ay, nada, qué muchísimas guay. gracias a ti. Genial, me alegro muchísimo. Pues ya toca la primera pregunta, que ya te la esperas un poco, imagino que es un poco distinta. Em, Te quería preguntar, si te damos a elegir, que solo puedes elegir, no sé, en los 10 próximos años, ¿Mm? solo puedes o solo montar a caballo o solamente trabajar o pasar tiempo pie a tierra con uno en específico o eso. ¿Qué eliges? Pues lo tengo muy claro, que yo sería pasar tiempo con ese caballo. De hecho, ya luego te iba a contar que a mí lo que es montar a caballo me gusta, pero nunca, por ejemplo, me ha gustado el trabajo de montar 8 caballos. Mm, A mí me gusta pues montar el caballo que yo conozco, porque a mí lo que me gusta es establecer un vínculo con ese caballo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tienes que montar tantos caballos de diferentes clientes,
por las exigencias a veces que ellos tienen o el tiempo con el que dispones, no puedes establecer ese vínculo. Y yo noto que los trabajo mucho mejor cuando he podido establecer ese vínculo, que la mayoría se hace pie a tierra. Mm. Entonces me parece que es una práctica muy valiosa y que a veces no la valoramos. Qué bien, seguramente volveremos a hablar un poco más de esto a lo largo de la Genial. entrevista. Pues ahora sí, si quieres, nos podrías como contar un poco tu recorrido ecuestre hasta ahora, cómo te vino lo de los caballos, si vienes de una familia que ya tenía, si nos puedes comentar un poco. Sí, pues en mi caso los caballos se han entrado un poco en mi vida por casualidad. Ujú. Yo empecé con 4 años, es verdad que empecé muy pequeña, pero empecé con la típica excursión a la granja escuela con el cole, que te dan un paseíto a caballo, que nada, es una vueltecita y ya está. Y yo debí de volver con buenas sensaciones a casa. A mis padres pues les pareció que podría ser un buen hobby y pues así empecé. Es verdad que desde los 4 hasta los 11 mi relación con los caballos era llegar a la hípica, que te asignaran un caballo, dar las vueltas y te ibas a casa. Ya está, no sabía que había más allá. Y a los 11, pues en la hípica donde estaba hubo un cambio de profesor y apareció la profesora que ha Mm. sido mi profesora durante mucho tiempo y pues ella me enseñó que había mucho más allá, que había responsabilidades con el caballo que tú querías montar, que había que cuidarlo, había que cepillarlo y demás. Y luego además también con ella comencé a competir. Es verdad que yo pasé de un social en verano a ya ir a nacionales y además en este caso fue literal, pasé del social al lado de casa al Gran Premio con el Club de España, que por supuesto salió muy mal, o sea que no invito a la gente que siga ese ejemplo porque ahora soy consciente que, vamos, me salté 5 escalones, pero claro, con 11 años no lo sabes y ya te digo que en mi familia no hay tradición de montar a caballo. Sí que tengo Mm. alguna tía que está montando más tiempo a caballo y demás, pero de seguido y conociendo realmente el mundo no es así, ¿no? Y entonces, pues con ella también descubrí la disciplina del completo, que es en la que he estado compitiendo hasta hace muy poquito, porque es verdad que ahora estoy más enfocada al salto y pues yo me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba era lo de enseñar, lo de ser profesora, más que eso, montar muchísimos caballos, ¿no? Entonces ya llegó el momento también de que había que elegir la carrera que querías estudiar. Y es verdad que en ese momento se estaba cambiando la legislación en cuanto a los técnicos deportivos y lo querían pasar a ser un grado medio, como es ahora. Y entonces en ese momento nos estaban cursando. Entonces, pues me pareció que la veterinaria pues me podía venir muy bien si me quería dedicar a este mundo. Así que empecé la carrera veterinaria y según yo la iba cursando, yo veía que lo de la medicina interna no me gustaba nada, no valía yo para eso. Y, y dio la casualidad que en los últimos años pues conocí el mundo de la rehabilitación Mm. y se me abrió un mundo, porque dije, ostras, puedo ayudar al caballo de una manera poco invasiva, también el caballo me puede relacionar con algo positivo, no como la que me viene a pinchar, me viene a meter el tubo por la nariz, ¿no? Sino que Mm. pues vengo aquí a aliviarte ese dolor, a relajarte, a que te encuentres mejor y me encantó. Es verdad que en mitad de la carrera es cuando ya empezaron a salir los grados medios y es cuando me saqué el grado medio inicial para poder empezar a trabajar como profesora y luego cuando terminé la carrera, que ya había descubierto este mundo de la rehabilitación, también quería vivir la experiencia de montar a caballo fuera, en el extranjero. Y Mm. pues dio la casualidad que un primo mío segundo que yo no conocía, pues trabajaba en Alemania en una cuadra de caballos de salto. Y Ah, dije, jo, fíjate. qué guay irte a Alemania a trabajar a caballos en salto, que justo era la disciplina que peor se me estaba dando en ese momento, y con la casualidad que su mujer es veterinaria y encima es quiropráctica. Y dije, pues es que esto está hecho para mí. Digo, tengo que ir, ¿no? Así mato dos pájaros de un tiro. Y nada, pues fui para allá. La experiencia fue increíble, aprendí un montón, trabajé mucho, pero se compensó con todas las oportunidades que pude vivir allí, que aquí Mm. hubiese sido totalmente imposible. Y nada, y luego ya volví a España y ya tenía clarísimo que lo mío era la rehabilitación y me tiré pues eso a formarme en lo que era la rehabilitación y la quiropráctica y ya está aquí, y aquí estamos. ¿Y qué es? Bueno, lo dijiste un poco, pero específicamente, ¿qué es la parte de la rehabilitación que más te gusta?
Pues lo que más me gusta, por un lado, es la parte didáctica hacia los propietarios. Veo que Mm, aún en este mundo hay mucha ignorancia ujú, y, y en esa parte entra mucho la rehabilitación, pues el tema de lo de las monturas, de las cabezadas, el trabajo, lo que podemos hacer con los caballos después de trabajar, que también puede ayudar a su musculatura. Y muchas veces los caballos nos están diciendo que les duele algo y nosotros no lo sabemos leer, no lo sabemos interpretar. Y yo he sido la primera hasta que a mí no me han dicho, pues oye, cuando el caballo tú le vas a cinchar y se gira a morderte, no es que esté enfadado, mm, es que le está doliendo. Entonces, esa parte me gustaba mucho. Y ya te digo, y luego que el caballo me pudiera relacionar con algo positivo, porque ellos a mí me han dado mucho y yo quería devolvérselo de alguna manera. Entonces vi que la rehabilitación pues podía ser a lo mejor ese camino. mm. Y ahora te escucho hablar pues de Cincha y tal, y cuando estuvimos preparando pues la entrevista, pues también descubrí que habías tenido, sigues teniendo Mm, un podcast en el cual haces como una revisión de material ecuestre, si no me equivoco. exacto. ¿Nos podrías contar un poco o sea, desde dónde nació esta idea y además de tus observaciones sobre el tema eso del material ecuestre? Pues Inventario Ecuestre nació porque eso yo encontraba que a la hora de buscar material de equitación, pues eso, voy a buscar una cincha. Te encontrabas tropecientos modelos y cuando tú leías la descripción del modelo, pues te hablaba del material, del tamaño y poco más, ¿no? Entonces digo, jope, o sea, la persona que ha pensado en este diseño lo ha pensado por algo Mm, y me encontraba encontrar ese por qué lo había diseñado, ¿no? Entonces, por eso me quise poner un poco a investigar más sobre pues, el diseño, eso de las cinchas, de las cabezadas, de las embocaduras. De las embocaduras hay una barbaridad de tipos. Y cuando tú vas a una tienda, pues eso, pues a lo mejor te dicen, pues mira, estos son para caballos fuertes. mm. Y si el caballo es más suave o si es un potro, el filete de goma. Y ya está, ¿no? Y yo digo, ¿el por qué? ¿Por qué vas a un concurso internacional y ves todos estos tipos? ¿No? Y entonces, pues eso me parecía que faltaba mucha información. Y de hecho, eso en castellano me parece que sigue faltando bastante información. En inglés sí que empiezas a encontrar un poquito más. Y luego la otra cosa es que me daba la sensación que cada vez que quería probar algo, lo tenías que comprar. Mm, Entonces era como, no me puedo comprar todas las embocaduras del mundo a ver cuál es la que me funciona. Digo, a ver si alguien me puede dar unas pistas, me puede contar su experiencia para así yo guiarme y decir, vale, pues este sí me merece la pena o este no me merece la pena, ¿no? Y entonces, pues por eso así es como nació. mm. Y tú, hoy, por ejemplo, ¿es algo que incluye en tu trabajo de aconsejar a tus clientes en cómo usar el material que tienen o cómo elegir el mejor material para sus caballos, para ellos y para la disciplina que hacen? Efectivamente, sí. Yo cuando reviso a un caballo, no reviso solo al caballo, sino también el trabajo que se hace con él y el equipo, porque es que el equipo Mm, influye en mm, el trabajo. Ahora es verdad que sí se está hablando más lo del tema de las monturas, pero yo lo de las monturas lo digo, una montura que se ajusta al caballo pues yo a lo mejor hace, no sé, 5 años que fue la primera vez que lo empecé a escuchar y fue de casualidad por una chica que yo seguía en YouTube americana y que comentaba, pues hoy va a venir eso, el saddle fitter. Y dije, ¿qué es eso? mm, Digo, pero ¿y esto qué es? Y entonces me di cuenta igual que ahí había un mundo. Y es que muchas veces hay muchos comportamientos del caballo que están derivados al dolor del equipo o que le están limitando el movimiento. Pues a lo mejor en doma clásica hay ciertos movimientos que es que están limitados por el equipo que estamos usando. Entonces, es que me parece que es muy importante. Y ya te digo, el tema de las cinchas también para tú mm, mientras estás montando el caballo está respirando. Le mm. tienes que permitir que pueda mover la caja torácica. Pues todas esas cositas suman. Entonces, sí, eso también me gusta mucho revisarlo y me gusta también investigar mucho sobre ello. Porque este tema no lo habláis durante la carrera de quiropráctica, ¿no? No, y de hecho, o sea, de la carrera, o sea,
de veterinaria, porque lo que es Sí. quiropráctica, claro, porque o sea, ahora mismo quiropráctica aquí ya eso es una especie, bueno, sí, es una formación que haces posteriormente después de la carrera en el curso de quiropráctica y en el de rehabilitación, ahí sí se habla del tema, pero Ujú. en veterinaria no se Mm, habla y de hecho a mí me ha pasado caballos que han tenido una rozadura en la cruz y que he escuchado que ha ido el veterinario y por la forma que tenía ha dicho, uff, hongos y maverol. Y decía, mira la montura, porque es bastante probable. O caballos que tienen una rozadura, tiene una bursitis en la cruz, se realiza un tratamiento para que esa bursitis disminuya y dicen, ujú. no, luego ya después le vas a poder montar otra vez. Y digo, es que, o sea, ahí has puesto un parche, pero el problema lo vas a seguir teniendo si sigues con la misma montura, ¿no? Entonces ya tengo en veterinaria aún lo que es parte de rehabilitación se habla muy poquito, se menciona muy poquito, por lo menos en donde estudié yo, que aún veo que eso que hace falta bastante, investigar bastante sobre el tema y luego también divulgarlo. ¿Y en el técnico lo habéis hablado? No, Es verdad que yo del técnico hice solo lo que es el grado medio inicial, sí, yo pero también. ahí tampoco se habla nada. No puedo decir de los siguientes porque no los he cursado, pero a mí me da la sensación que tampoco se toca, sobre todo por cuando yo voy a tratar caballos que están ahí sus profesores que sí que han cursado y cosas un poco que les pillan también de sorpresa. Mm, sí, así que la verdad que es un problema y también lo hemos comentado cuando hablemos para organizar la entrevista. Es que a mí, buscando un saddle fitter, Bitfitter, eso ni, ni lo Eso hablo, ya, Lisbeth y ya está. pero fue Lisbeth y ya está, no tenía muchas otras. em, Alternativas, sí. no, no, es que es muy complicado y aún, y es tan importante a la vez. Exacto. Em, pues sigo porque ya estamos con el tema del material. Hace poco organizaste un directo, un live súper interesante, de hecho, en Instagram, Mm, con varias invitadas para justamente hablar del uso, en este caso, de Sierra Bocas. exacto. ¿Te importaría hacernos un pequeño resumen y compartir con nosotros las informaciones con las cuales nos tendríamos que quedar sobre el uso o no de esta herramienta en concreto? Sí, la verdad que estuvo muy bien porque sobre todo el objetivo que yo tenía era que vinieran diferentes personas, que uno pues es veterinaria más clínica, otra que es preparadora física, otra que es de la doma clásica, un poco para compartir las diferentes opiniones que tenemos sobre esta herramienta, ¿no? Y ver qué cosas tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que no es un elemento fundamental para montar que Mm, muchas veces, y yo soy la primera, a mí ya me venden la cabeza con una muserola y el cierrabocas directamente, ¿no? Y entonces ya te da la sensación que lo tienes que usar sí o sí. Pues eso lo primero descartado. Luego lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es a la zona a la que afecta. O sea, está la mandíbula, están ahí los hollares, o sea que lo que es tema de masticación, relajación de la mandíbula, de la lengua, que es fundamental para el tema del contacto y la relajación del caballo, se puede ver afectado por el tema del cierrabocas. La respiración del caballo también se puede ver afectada por el cierrabocas, la salivación. Entonces, tener en cuenta en dónde lo estamos colocando. Aparte que el cierrabocas, cuando nosotros lo coloquemos, no puede afectar a la posición de la muserola, que es súper típico apretar el cierrabocas y entonces ya la muserola ya se ve afectada igual y todos los efectos que puede tener la muserola que estamos intentando evitar posicionándola correctamente, pues ya lo hemos perdido todos, ¿no? Entonces, un poco yo creo las ideas que se tienen que tener en cuenta es cómo colocarlo correctamente porque tiene efectos sobre el caballo. También determinar si yo estoy usando el cierrabocas para tapar un parche, porque ujú. muchas veces el cierrabocas lo usamos. Tengo problemas de contacto. Es que el caballo pasa la lengua por encima de la embocadura y entonces pongo el cierrabocas y esos problemas me desaparecen. No estoy solucionando el problema, le estoy poniendo un parche. Lo que pasa es que como yo no lo veo, a mí me da la sensación que está todo normal, ¿no? Y a la gente también que usa el cierrabocas les invito a probar a no llevarlo y vivir también qué es lo que pasa sin el cierrabocas. Porque muchas veces, ¿qué pasa también? Que al ponerle tantos elementos a la boca al caballo, ya hacemos que el caballo tenga una posición defensiva. Mm, Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya a la hora de trabajar puede que esté más tenso o que nos responda muy rápido, pero
más por miedo, por el efecto que tiene directamente sobre la boca, ¿no? Pero sobre todo eso de saber de conocer los efectos para saber si realmente necesito esa herramienta y si la estoy usando, saber las consecuencias que está teniendo sobre mi caballo, porque ahí en ese directo lo comenté que el objetivo no era decir cierra bocas sí o cierra bocas no. Ujú. Considero que lo importante es saber los efectos de los elementos que yo tengo sobre mi caballo y que ahí ya decidas tú, pues si te conviene o no te conviene el usarlo. Y entonces colocarlo de la mejor forma posible, ¿cómo sería? Contando o sea, podemos también hablar, creo, de la museruela porque es un pack. Exacto, exacto. Vienen los dos, vale. Pues entonces, eso, lo primordial es que la muserola esté correctamente colocada. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestra muserola está correctamente colocada? Lo primero que tenemos que saber es, claro, aquí sin imagen es un poquito más difícil, pero los laterales de la cabeza del caballo vamos a notar como un saliente, que es lo que es la cresta facial. Cuando termine esa cresta facial, si yo coloco 2 dedos, ahí debajo sería la posición donde yo debo de colocar correctamente la muserola. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta es a la hora de ajustar la muserola, cómo la apretamos. ¿Qué es lo que tenemos que tomar como referencia? Es que nos puedan entrar 2 dedos en posición vertical desde el hueso nasal del caballo hacia la muserola. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente pone los dedos en los laterales y ahí es donde está la zona más blandita y ahí no vale, eso es trampa, hay que hacerlo desde el hueso nasal. De hecho, sé que en algunos países sí que ya está como la regla de los 2 dedos, y eso aquí en España aún no ha llegado, y sí que hay elementos que de hecho recuerdo que una vez compartiste tú uno El medidor en de tus redes museruela. sociales, exacto, para ya de una manera objetiva determinar si mi muserola está correctamente colocada o no, ¿no? Entonces eso, lo primero que la muserola esté correctamente en su sitio. Una vez que ya he colocado la muserola correctamente en su sitio, entonces voy a colocar el cierrabocas. El cierrabocas tiene que quedar por delante de la embocadura, porque a veces he visto gente que no sabe y lo ha puesto Ay. por detrás. Entonces, por delante de la embocadura, y eso no puede afectar a la posición de la muserola cuando yo ajusto el cierrabocas. Y de nuevo yo pongo el cierrabocas y me tienen que poder seguir entrando esos 2 dedos entre el hueso nasal y la muserola, porque lo que queremos es que, vamos a decir, como que haya un tope si el caballo abra la boca, pero no queremos que impida al caballo abrir la boca. Porque el caballo, para poder estar relajado, tiene que poder salivar, tiene que poder tragar, y para eso tiene que poder mover la mandíbula. Entonces, no podemos impedir ese movimiento de la mandíbula. Eso es muy fuerte. Creo que es algo que, porque yo primera, hasta hace no tanto tiempo, a lo mejor hace 3 años, colocaba la museruela pues como, como todos, ahí apretando. Efectivamente. Y lo peor, con la museruela de Doma hay algunas que hacen como un efecto así de palanca Sí. y que lo apretas más aún. De hecho, hablando con Atocha, justo una vez en el directo, creo, soltó una frase que me hizo mucha gracia, que decía que una profesora suya le decía, si tienes más agujeros en la muserola, es que aún la puedes apretar más, ¿no? Y yo decía, madre mía. Sí, sí, pero es un hecho tal cual y a mí me costó porque la primera vez que lo ajustas como debería, te parece que no sirve para nada, que es demasiado Exacto, flojo, exacto. y dices, y siempre creo que tienes este momento de decir, lo aprieto un poquito más. Sí, porque es muy frecuente que te venga el profesor y te diga, También. esto no está haciendo nada, hay que apretarlo más, así por eso te va mal. Y es que yo creo que es un poco cambiar el chip, que el objetivo no es que el caballo no puede abrir la boca porque él necesita abrir la boca. ¿Qué es lo que pasa? Si él abre la boca porque tiene un problema, pues a lo mejor de dolor o el filete es muy grueso y demás, ¿qué es lo que pasa? Que tú no vas a tener un buen contacto, entonces a ti te fallan las cosas y entonces como quieres evitar eso y quieres ir un poco a la medida rápida, pues impido que el caballo pueda abrir la boca, que se pueda defender ante esa presión que él está notando y ya está. Y entonces así ya, en teoría, ya se ha solucionado el problema, ¿no? Sí, creo que también a veces lo ven como una solución de seguridad, casi. Yo tengo una pequeña, ¿cómo se dice? Anécdota. Hmm. Cuando pues también pasé el ciclo inicial del técnico
y preparando pues el examen o sea, la prueba de entrada, ¿cómo se dice? La prueba. Sí. Íbamos al cross y me dieron un caballito que era más noble, pero que ya tiene su tantos años y al empezar estaba un poco irregular, pero me dice, no, una vez que se calienta Va ya bien. va bien. Y la había apretado, pues a mí los cierrabocas nunca me han gustado mucho. Prefiero sí, me da igual si se mueve la boca, tampoco nunca compite de doma tal, en salto es otro, no le prestan tanto Atención, atención, sí. ¿no? Y lo había dejado bastante, no flojo, pero no era apretado por nada. Y vino el profe y me dijo, uy, esto lo tienes que apretar. Y dije, no, prefiero, o sea, no le voy a apretar más, el pobre tal. Sí. Pues entendí, luego entendí, porque me llevó en el cross, luego cuando bajamos, porque no tenía control y el profe lo sabía y claro, es un cable de club, nos montan muchas personas y al final creo que a la vez lo ven así, pero al final el problema No lo ha no está arreglado, solucionado. la Claro, verdad. ahí, ¿qué pasa? Que es verdad que con el cierrabocas te puede dar la sensación de que tienes un mejor contacto, pero porque es que al caballo le dice sí o sí, lo vas a sentir. La presión que yo ejerza la vas a sentir, no le permites él un poco elegir si acepta esa presión o no, ¿no? Entonces a veces eso hay gente que dice, no, es que sin el cierrabocas pues no noto bien el contacto. Bueno, pues es que a lo mejor hay que ver el por qué te Mm, está fallando eso. Ayer mismo fui a ver un caballo y tenía un pelam de mm, bocadura y era un pelam de goma muy grueso. Y digo, esto va a tener toda la pinta que el pobre es que no va a poder cerrar la boca. Y fue ponérselo y el caballo todo el rato intentando pasar la lengua por encima. Y justo tenían ahí pues un goyoaga más fino y dije, vamos a probarle el goyoaga. Y fue ponerle el goyoaga y el caballo se quedó con la boca tranquila. ay, mira. Entonces dice, es que esto, y eso ya te digo que yo es verdad que de embocaduras aún tengo que aprender un montón Mm, en cuanto al tema de ajuste, pero ya simplemente ese cambio, ya el caballo tenía una actitud diferente. mm. Sí, sí, como es muy importante, es verdad. Y ahora volviendo un poco a tu día a día como quiropráctica, Mm. ¿cuáles son los problemas, las patologías a las cuales te enfrentas la mayoría del tiempo y a qué están debidos? Ahora mismo, pues por ejemplo, dolor en la zona de la cincha es Mm, súper frecuente de encontrarlo, porque eso, la mayoría de las cinchas yo creo que se ven son rectas, son rígidas mm, y no permiten el movimiento adecuado de la cavidad torácica. Por otro lado, también la gente yo creo que tiende a cinchar muy rápido. Yo mm, cuando monto, a lo mejor cincho 3 veces. Una cuando colocas el equipo, después de pasear un rato voy otra vez y a veces me pasa cuando antes de saltar voy a comprobar la cincha. Entonces no lo hago todo de una. Entonces yo creo que eso que aún nos falta un poco de conocimiento en cuanto al tema de cómo cinchar correctamente, ¿no? Y de tener un mm, poco conciencia de a qué es lo que está afectando la cincha. Entonces, problemas de cincha, un montón. Dolor de dorso por monturas mal ajustadas también. Es bastante frecuente de encontrar y sobre todo es eso por monturas que no están bien ajustadas y a veces pasa, no, pero si la montura es buena. Digo, si la montura te puede haber costado lo que te haya podido costar, pero si no se le ajusta a tu caballo, es que a lo mejor una montura más barata se le ajusta mucho mejor. Entonces, problemas de dorso también. Y en la grupa, la cadera también estoy encontrando bastantes problemas de dolor, por ejemplo, en caballos que tienden a galopar desunido mm, o que empiezan galopando y a una mano, pero y enseguida intentan cambiar. Me pasa en caballos que galopan correctamente, pero a la hora de que tienen que empujar, mm, cambian el pie y galopan desunido, porque con ese pie, como no pueden empujar, pues intenta cambiar a ver si con el otro pues se pueden ayudar un poco más. Entonces yo creo que eso, sobre todo, me estoy encontrando últimamente la cincha, dorso y grupa. Es verdad que alguna vez tema de nuca, hay nucas también que están muy rígidas, que es que en quiropráctica y bueno, más en lo que es la terapia craneosacral, se dice que hay una unión
aunque estén muy alejados, pero la unión es bastante íntima entre lo que es el atlas, que está justo ahí en la nuca, y el sacro que está en la cadera. Entonces, muchas veces problemas que tienes atrás se te trasladan hacia adelante, que normalmente vienen, en mi experiencia, están viniendo de atrás. Yo veo más grupas poco desarrolladas, más que el tercio Mm, anterior del caballo poco desarrollado, porque yo creo que nos falta aprender cómo mirar al caballo y hay que mirarlo de atrás hacia adelante, porque el caballo con que empuja es con los pies. Entonces, si no tienes una grupa fuerte, es que no va a poder transmitir esa fuerza hacia adelante. Y entonces a veces a la gente yo creo que le falla eso de cómo mira a su caballo. Y mira que tiene un cuello, pues en teoría muy redondo y muy fuerte, pero luego ves una grupa muy, muy débil. mm, Y me está acordando ahora mucho problema de falta de equilibrio, de levantas al caballo un pie, mm. le empujas un poquito y te da la sensación que se te va a caer al suelo. Lo que es el core, que ahora en humana yo creo que con el pilates y demás se está poniendo muy de moda, Sí. eso también con los caballos pasa mucho y sobre todo mucho con potros. El famoso, es que mi potro es muy torpe. Mm, Y digo, y digo, no es torpe, el pobrecito es que no tiene equilibrio y si encima le añaden un peso encima, pues el pobre se tropieza con todo porque va totalmente escalonado hacia adelante. Entonces, mira, ese me está acordando ahora, también mucho problema de equilibrio, porque no lo trabajamos. Ese fundamentalmente es porque no lo trabajamos. Muchas veces trabajamos al caballo desde el box a la pista, mm. a correr, a hacer ejercicios complicados, cuando las bases no las tenemos bien establecidas. Y para el tema de equilibrio, ¿cuáles son tus recomendaciones para poder ayudar al caballo y que lo Por un trabaje? lado, el trabajar en diferentes terrenos. Muchas Mm, veces se trabaja eso en pista lisa totalmente, que no haya ni una piedrita ni un huequito. Entonces, ¿qué pasa? Que el caballo aprende a andar un poco entre algodones. Eso a veces, digo, eso yo creo que se ha vivido ahora con el tema de la pandemia. La gente que vivía en un piso y luego le ha tocado subir escaleras, se mm, sentía muy torpe. Pues entonces a los caballos, el sacarles al campo por terreno irregular, fenomenal. El trabajo con barras de tranqueo, porque les hace trabajar la propiocepción, que es ser consciente de dónde está cada parte de mi cuerpo en el espacio en todo momento. Entonces, esos ejercicios fenomenal. Y luego el simple hecho de cojo una mano cuando le estoy haciendo el casco y estoy ahí un ratito y también, incluso cuando estás aprovechando y tienes al caballo con la mano, con el pie flexionado, el empujarlo un poquito para desequilibrarle y que él tenga que contraer la musculatura para poder volver a su sitio. Son ejercicios que eso, mientras preparamos al caballo, los podemos realizar y que ya estamos haciendo que el caballo trabaje esa musculatura estabilizadora. Pero eso, sobre el trabajo en terreno irregular que nos cuesta, yo creo, un poco el salir al campo, eso ayuda mucho. De hecho, esto es, por ejemplo, es más difícil de encontrar en caballos de completo, porque mm. en caballos de completo trabajan la doma, vamos a decir, en la pistita lisa. El salto trabaja mucho con las barras de tranqueo y luego, por otro lado, el cross trabaja mucho en el campo, en terrenos irregulares. Entonces, yo creo que es verdad que los que practican completo son los que hacen, valga la redundancia, el entrenamiento más completo porque tocan muchas cositas. Mm, sí, sí, eso es verdad. Y que tienen otra conciencia, me parece, también de todo lo que es el caballo, al fin y al Sí, cabo. es verdad que a lo mejor viene condicionado por el tipo de pruebas que tienen y por la Ujú, disciplina, pero bueno, pues por casualidad, pues les ha salido fenomenal sí, elegir sí, esa disciplina. es verdad. ¿Y cuál es el perfil de las personas que suelen contactar contigo? En general, en mi caso, es más gente amateur, más que tiene su caballo pues como un medio de ocio, Ujú, más que se estén dedicando profesionalmente. En general es más eso de tengo a mi caballo y que hay algo ahí que está fallando y no sé muy bien qué es, o de quiero que mi caballo esté en las mejores condiciones y si hay algo más que pueda hacer por él, pues eso, ayudarle. Y es verdad que una de las partes que también me gusta de la rehabilitación es eso, que en general te vas a encontrar un cliente que quiera ayudar a su caballo, mm, sí. que a veces veo pues en medicina interna, pues a lo mejor te llaman para las urgencias y si a lo mejor le dices que tienen que hacerle al caballo 3 curas al día, pues resoplan y lo ven muy complicado, mientras que en general la gente que reclama este servicio
está más implicada, yo creo, con su caballo y con su bienestar. Mm, es verdad. Bueno, creo que eso me parece que lo hemos hablado contigo también, que en el momento, no todos, pero una vez que ya tienes a tu caballo y que lo tienes cerca, ¿no? O que lo tengas en tu casa, creo que la relación y la visión que tienes de él cambia un poco también. Sí, Pues, exacto. no, o sea, depende de cada caso, ¿no? Pero Mm, tengo un par de preguntas más que hacerte antes de pasar ya a las preguntas que suelo hacer a cada invitado. mm. Em, quería tratar un poco el tema contigo porque veo que lo has compartido algunas veces ya en tu cuenta del trabajo a la cuerda. Y Sí, así volvemos un poco a lo que decías al principio, porque del hecho que trabajar pie a tierra tiene muchísimas ventajas. sí. Em, si alguien te pregunta por qué dar cuerda y cómo en concreto hacerlo de forma que sea lo más eficaz posible, ¿qué le dirías? En cuanto al por qué dar cuerda, me parece muy importante porque ahí al caballo le dejas expresar libremente, sin intervención de un jinete arriba. Porque a veces eso, hay problemas de, no, pues yo cuando monto el caballo siempre sale a mano correcta, Mm, cuando le galopo y luego a la cuerda, por ejemplo, te sale siempre entrocado. Claro, ahí él se está mostrando tal y como es. Entonces hay muchas cosas que desde arriba tú no te das cuenta y a lo mejor en el galope a salir a mano correcta no te falla, pero cuando le vas a pedir un ejercicio más exigente al galope ya sí te falla, ¿no? Y ahí viene porque eso, como tú les estás interviniendo tanto, tú no le estás dejando mostrar a lo mejor un problema que él tiene ahí, ¿no? mm, Entonces, el por qué dar cuerda a mí me parece una herramienta muy útil para tú de verdad ver cómo está tu caballo sin la intervención de que tú estés arriba, ver cómo se mueve, si empuja bien, si eso, si le es fácil salir al galope o no. Y luego también porque es otro trabajo diferente y para la salud mental del caballo, que a veces un poco se nos olvida el hacer un trabajo variado, también les viene fenomenal. Y para el dorso, la mejor forma de trabajar el dorso es sin peso arriba. mm, Entonces, muchas veces se tiene la creencia de que al caballo solo se le muscula, solo se le trabaja desde arriba. Y mm, para los problemas de dorso, yo normalmente le digo a la gente, mira, a lo mejor te va a tocar un tiempo sin montar a tu caballo, pero es que a la cuerda puedes hacer muchas cosas, porque lo que es transiciones de cambio de aire, transiciones en el mismo aire también las puedes trabajar, el uso de las barritas, de los cabaletis, dar cuerda en el campo con cuestas, con terreno más irregular también. Entonces ya te digo, para trabajar el dorso, que es muy importante en los caballos, me parece una herramienta súper útil, sabiendo eso que sobre todo viene desde que se puede trabajar el dorso bien si el caballo empuja bien con los pies, porque eso también a veces la gente no lo sabe. Y luego eso, que puedes ver tú al caballo de verdad cómo se siente mm. sin estar tú arriba, ¿no? Entonces eso el por qué. Y luego el cómo hacerlo, primero me sale el decir cómo no hacerlo. Y no hacerlo no es estoy quieta en un punto Mm, y que el caballo esté dando vueltas. De hecho, eso, en el futuro quería hacer un seminario de dar cuerda y el otro día estuve haciendo unas fotos en una pista y un poco el truco era, ¿en cuál de estas dos fotos crees que se ha dado cuerda? Y en una veías como una zona muy lisa en el centro y alrededor todo lleno de pisadas, ¿no? Y entonces, de hecho, muchas veces en algunos centros no te dejan dar cuerda en las pistas porque la gente tiene la interpretación de que dar cuerda es eso, tú quedarte en un sitio y el caballo dar vueltas y vueltas y vueltas a tu alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que intentar es que el caballo esté en recto lo máximo posible. Entiendo al galope que no te vas a poner a galopar a su lado, entiendo que es bastante complicado, pero al trote y al paso sí que puedes estar totalmente yendo alrededor de la pista, de vez en cuando haciendo un círculo, sobre todo porque que se pongan ellos a estar todo el rato corriendo en un círculo. Y ahora es que luego te van a molestar los tobillos y seguramente el tobillo que vaya en el interior es el que más te va a estar molestando. Entonces, pues imagínate eso en un caballo, ¿no? Y luego también eso, el cambiar frecuentemente de mano, de no estar más de 5 o 10 minutos a cada mano, de ir cambiando, porque eso, para no cargar tanto siempre las mismas extremidades y dar cuerda a las dos manos, porque muchas veces entendemos que dar cuerda es para desfogar al caballo. ¿Y cuántos potros nos encontramos que solo saben dar cuerda a mano izquierda?
y vas a mano derecha y es un mundo. No tienen ni idea, no saben por qué, porque la gente a veces interpreta que dar cuerda es voy a ponerme a que el caballo se desahogue y cuando ya esté cansado ya me voy a subir, ¿no? Entonces, que se entienda que dar cuerda es una herramienta más en el trabajo y que no es para que el caballo se desahogue y ya está, y se vuelva loco y ya está. Y luego ya cuando se ha desfogado me subo, ¿no? Sí, sí, eso justamente cuando hablabas de eso pensaba en el hecho de dar cuerda como ejercicio de plan de entrenamiento y también tenía la imagen de eso típico con los potros. Coloco las riendas debajo de los estribos y anda porque luego te voy a montar y dan Y cuerda y se da cuerda el así. dar cuerda con el equipo, yo normalmente les digo que cuanto más libre el caballo, mejor. Incluso de intentar dar cuerda con la cabezada de cuadra, a lo mejor tienes menos control, pero con las cabezadas de dar cuerda, entiendo que sea un caballo más fuerte que en un momento determinado requieras las embocaduras, pero si no, con una cabeza de dar cuerda, porque ya a veces la tensión que puede producir la embocadura al caballo, de hecho están las famosas cojeras por contacto, que muchas veces pues es de la tensión que el caballo tiene en lo que es ahí la mandíbula, en la boca y demás, ¿no? Puede venir de ahí. Entonces eso, el trabajar al caballo lo más libre posible y dar cuerda con montura lo veo justificado en potros a la hora de que se acostumbren a llevar un elemento encima, pero igual cuando quieres trabajar el dorso, que el dorso esté lo más libre posible. Mm. Yo creo que es la primera vez que escucho cojeras por contacto, pero tiene tanto sentido, pero que es que nunca habla de eso, nunca nadie me Pues habla de eso. yo sí que lo he leído varias veces y es verdad que luego al final se ve que el caballo está totalmente conectado, entonces todo tiene influencia, pero Ujú. es que a veces ha pasado en caballos que pie a tierra, o sea, sin nadie encima, no muestran cojera y cuando se sube el jinete y lo monta, sí, sí Pero sí que es cojea. verdad que tiene todo el sentido del mundo, es Sí, verdad, son a porque veces como pues ujú, comeduras de cabeza. Es verdad que no es algo súper frecuente, pero a veces te lo puede encuentras pasar, de caballos que marcan con el jinete encima. Y con fíjate, eso, y con el caballo reunido, no andando simplemente claro, con el claro. jinete Ujú. encima, ¿no? Sino trabajando, es cuando empiezan a marcar y pie a tierra no marcan. Mira, pues eso también sería un tema muy interesante que ir Sí, a sí, investigar un poquito. exacto. Em, Última pregunta antes de pasar a las que suelo Venga. hacer a cada invitado. Em, ¿Qué es lo que más te gusta del deporte de la equitación? A mí lo que más me gusta y defiendo a capa y espada son los valores que Mm, aprendes en este deporte. De hecho, a mí me da bastante rabia otros deportes más conocidos. Yo veo que hay una falta en general de una falta de respeto ante el contrincante, ante también a veces incluso tus compañeros, que yo veo que en la equitación, yo creo como te tienes que hacer cargo de otro animal que siente, que tiene sus días buenos, sus días malos, que eso, que puede tener enfermedades. Yo creo que estableces un vínculo muy bueno, entonces te hace también ser responsable desde muy pequeño. Yo creo que luego también, como eso es un animal que come todos los días, hay que sacarle todos los días, también te hace responsable de, buf, pues a lo mejor esta noche no me puedo volver muy tarde porque mañana tengo que ir a montar a caballo o tengo que hacer caso a mi caballo o hacerle una cura o lo que sea. Entonces yo creo que, por un lado, el manejo con un ser vivo, pues eso te hace ser más responsable, también ser más empático, yo creo. Y luego también lo bueno considero que tiene este deporte en cuanto al tema de la competición es que participan muchos y a lo mejor tres son los que van al podium y otros 50 nos hemos quedado por el camino. Que no es lo mismo, ahora por ejemplo que ha sido aquí en Madrid de Mutua Open, digo, qué duro es el tenis de estas 3 horas de partido y de repente tú pierdes, escuchas todo el aplauso hacia el Es contrincante verdad. que te ha ganado, tú estás agotado. Entonces eso, yo es lo que más me gusta de los valores que transmite este deporte, que yo creo que en general, porque bueno, siempre hay excepciones, pero yo creo que te ayudan también a crecer como persona. Genial. Me gusta mucho tu respuesta. Em, pues ahora
si pudieras, ¿cambiarías algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora? Me encantaría responder con un no rotundo, porque es Mm, verdad que considero que pues gracias a lo que he vivido y lo que me ha pasado, pues estoy donde estoy, que estoy bastante contenta, pero es verdad que me hubiese gustado encontrarme a ciertas personas y haber vivido ciertas situaciones antes mm, para haber podido empezar a cambiar mi mentalidad antes, ¿no? Y sobre todo el trabajo con ciertos caballos que ahora mismo como que me da rabia decir, jope, si hubiese sabido esto no hubiese actuado de esa manera con esos caballos, ¿no? Entonces me da un poco rabia el pensar que hubiese pasado, sí, pero es verdad que considero que pensar en el pasado pues solo son comeduras de cabeza y lo que ha pasado pues pasó y es verdad que ya te digo que estoy contenta en donde estoy, pero sí que tengo esa intriga de qué hubiera pasado si hubiese cambiado, ¿no? Esta mentalidad antes, si hubiese adquirido ciertos conocimientos antes. mm. Vale. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Sí, me gustaría de hecho compartir dos. Es Ujú, verdad que el primero no se ha hablado, yo creo en anteriores episodios, por si alguien está pasando la misma situación que pasé yo. En este deporte es verdad que hablamos de binomio, pero de cara a lo mejor más a la parte deportiva, más de competición, las dos partes no tienen el mismo peso en el binomio, ¿no? No veo que sea un 50-50, sino que a lo mejor es más un 70-30, 80-20, ¿no? Siendo el mayor porcentaje el peso del caballo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, que caí en este mundo por casualidad, pues en mi caso no era así tan evidente, porque tampoco me lo habían dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo hubo un momento que yo quería conseguir unos objetivos deportivos y no los estaba consiguiendo y el mensaje que estaba recibiendo a mi alrededor era que yo lo estaba haciendo todo mal. mm, Que es verdad que a lo mejor pasa normalmente al contrario, ¿no? Que se echa de hecho primero la culpa al caballo, pero en mi caso yo el mensaje que recibía era que yo lo estaba haciendo todo mal. Entonces hay un momento que yo sentí que me quedé sin herramientas y perdí bastante la fe en mí misma, que de hecho fue uno de los motivos que dije, tengo que salir de aquí y ver qué es lo que pasa afuera, ¿no? Y entonces pues salí fuera y me di cuenta que afuera, con otros caballos, podía conseguir unos objetivos que aquí en España es que no los estaba mm, consiguiendo. Y también dio la casualidad que topé con un artículo, creo que es de un periódico de Murcia que se llama La Verdad, que se llamaba El precio de volar en un dragón. Y justo hablaba un poco de esto, de gente que estaba subiendo de categoría y pues que para subir de categoría necesitabas un caballo que tenía una serie de características y demás, ¿no? Entonces, el mensaje que yo quiero transmitir para profesores, entrenadores, por un lado, que no creen falsas expectativas a sus alumnos, porque yo mm. creo que en mi caso me lo hicieron y cuando eres más joven o no tienes tanto conocimiento, pues tú te las crees de tus referentes, ¿no? Y pues eso te puede machacar mucho, mucho la mente. Y luego, por otro lado, que también los profesores entrenadores se formen para saber identificar hasta dónde puede llegar ese caballo con ese jinete. Que a veces pasa que te llevas la sorpresa que un caballo que creías que no iba a hacer nada, de repente pues hace un montón de cosas que tú no pensabas y también entiendo que no por verlo una vez, pues dices, pues este caballo ya va a llegar a metro 30, pues a lo mejor no. Pero es verdad que yo creo que cuando ya llevas trabajando un tiempo, ya sea por limitaciones físicas, anatómicas, por dolor o porque el caballo no está disfrutando de lo que está haciendo, que seguramente pueda venir derivado de esas limitaciones anatómicas y del dolor que tiene ese caballo, ¿no? Pero eso, ya te digo, yo ahora mismo sé de caballos que he estado trabajando, que les he estado exigiendo unos ejercicios, unos objetivos que no me los podían dar. El caballo no estaba disfrutando, yo no estaba sabiendo interpretar ese mensaje y yo a su vez me estaba frustrando mucho porque sentía que yo lo estaba haciendo todo mal, ¿no? Entonces, ese mensaje por un lado. Y el segundo, que sí que Tomás Mateo justo lo estuvo adelantando un poquito, veo que ahora mismo en la equitación se están como yendo a la gente hacia los extremos, ¿no? Mm, Y mm, considero que los extremos no son buenos, no te traen nada bueno. Y también qué pasa, que cuando esas personas de los extremos quieren compartir sus ideas, me parece que las quieren imponer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que el receptor de esa información se siente atacado. mm, Entonces, cuando tú te sientes atacado, un animal o huye o se defiende. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona se va a intentar defender. Y entonces ya no hay debate posible.
cuando considero que tú cuando quieres compartir una idea, lo que quieres es también escuchar la opinión de la otra persona, que ambas compartan su punto de vista y que os vayáis con una reflexión a casa, porque esa reflexión es la que te va a hacer cambiar. La gente que quiere cambiar va a cambiar. Y luego lo que también es importante es respetar ese proceso de cambio, ¿no? Porque hay gente que quiere que la gente cambie de un día para otro y a lo mejor pues no es posible. Alguien que yo que sé, que está montando con Pelam y de repente le dices, no, lo mejor es sin embocadura. Pues a lo mejor no es así en su caso. Espérate que ella viva su proceso o esa persona viva su proceso, ¿no? Entonces eso, que la gente permita a los demás cambiar con respeto, respetando sus tiempos y que a la hora de compartir sus ideas, lo mismo, que lo haga desde el respeto y con el objetivo de vamos a establecer un diálogo, dame tú tu punto de vista y yo te daré el mío y nos vamos a ir con una reflexión a casa, ¿no? Implantar esa semilla y permitir a la gente que por su cuenta investigue, porque es que así va a ser mucho más fácil que quiera cambiar, más que directamente ir con una frase muy agresiva que en redes sociales ahora es muy fácil de hacer y que la gente se sienta atacada y ya está. Y es que ahí no has conseguido el objetivo, yo creo que tenías. Sí, y además es a veces muy difícil de juzgar cuando solo tienes una parte, una imagen, un video de 5 segundos, no sabes todo lo que hay alrededor. Detrás. Y además creo que o sea, te sigo totalmente ahí y porque puede ser hasta peligroso, no sé, pero como Sí, en el sí, sentido pero que puede sí. ser. Sí, imagínate eso, un caballo que está acostumbrado a manejarle con una presión, de repente se la quitas Sí. y es que a lo mejor creas una situación peligrosa. Mm. Entonces, todo requiere, yo creo que un proceso. Sí, sí, eso está cierto. Y para la persona también que quiere cambiar, que intenta cositas, sí, aunque la cosita no está perfecto, pero también porque a lo mejor en su entorno está con un caballo que siempre ha sido así, si le quitas todo de repente, pues ya puede ser peligroso. También la persona, si se siente juzgada en este sentido, puede hasta perder confianza en sí mismo y Exacto. entonces no seguir o no seguir tan rápidamente como habría Exacto. podido en este proceso del Exacto. cambio. Así que me parece Exacto. muy importante lo que compartes aquí. Gracias. Nada. ¿Hay algún recurso o libros que te gustaría recomendar? Yo es verdad que de libros veo que tengo que leer unos cuantos, de que he Todos, recomendado aquí, todos, exacto, unos todos cuantos, estamos así. pero sí que es verdad que me gustaría compartir unos recursos. Uno sería la página web de David Marlin. David Ujú. Marlin es un experto en fisiología y que está especializándose en lo que es la fisiología de deporte equina y comparte un contenido súper interesante. Además, no solo eso de lo que es el ejercicio, sino también en tema de suplementos o, por ejemplo, ahora mismo va a hacer un webinar sobre estereotipias. Me parece que comparte una información súper, súper valiosa. El tema también de las mantas, de cuándo poner las mantas, cuándo no ponerlas, el escurridor, de todo el mundo dice, no, echas el agua y enseguida se lo quitas. Bueno, pues a lo mejor no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, es una persona que a mí me encanta todo el contenido que comparte. Es verdad que es en inglés, pero ahora mismo también es muy fácil traducirlo con, con las ayudas que tenemos. Entonces, ese por un lado. Y luego, a lo mejor ya para la gente también que tiene un buen nivel de inglés y que le interesa pues el tema del efecto de la montura en el caballo, incluso de la montura en el propio jinete y demás, también hay una página que es Centaure Biomechanics, si no me equivoco, si no luego eso te pasaré los enlaces, que también comparten información muy, muy interesante. Vale, perfecto. ¿Hay alguna persona que te gustaría escuchar en un próximo episodio? Sí, es verdad, uno de ellos me encantaría, David Marlin, que apareciera por aquí, sería fantástico y me encantaría. Y luego es verdad, otra que es también persona internacional es Elisa Wallace, es una amazona de completo que también me gusta mucho porque aparte de ser amazona de completo de alto nivel, también trabaja mucho con sus caballos en libertad. De hecho, participa en un proyecto que debe ser que tiene en América un poco para conservar la raza Mustang. Cogen a Mustang y ella los doma, pero de forma eso muy natural, muy respetuosa, comparte todo el proceso de doma de esos
caballos y luego esos caballos sin montura y con una cuerdita en el cuello hace unas virguerías alucinantes, sobre todo eso desde el respeto hacia ese caballo. Entonces me gusta mucho, incluso con los caballos que están compitiendo a nivel de 5 estrellas en completo, también hace mucho trabajo en libertad. Entonces ella me encanta. Y ya una persona del territorio nacional, Edgar Guerrero participó sí. en una charla con Mario Soriano, Lisbeth y Sergio, no, creo que solo era el apellido, pero no me acuerdo 100%, que es dentista, es veterinario dentista, y me pareció súper interesante todo lo que comentaba. Me parece una persona de caballos que tiene mucho conocimiento y además, si viene de mi parte, tienes una pregunta, porque en esa charla mencionó, estuvo comentando que a veces las personas no entendíamos bien el funcionamiento como del Hackamore, si no recuerdo mal era así, y defendía que el Hackamore no se podía usar como con una herramienta de presión constante y simplemente lo dijo así y no dijo más. Y me dejó con toda la intriga y digo, ay, por favor, a ver si en algún momento aparece y le puedo hacer esa pregunta. Así que sería una persona también muy interesante. Vale, perfecto, sí, vamos a apuntar la pregunta. Y es verdad que o sea, ha sido recomendado ya 3 o 4 veces y además está por mi zona, así que, y que ya tengo el contacto, pasa que a veces me pasa, tengo tantos nombres. Hombre, claro. Genial, gracias. Pues última pregunta, que ya la conoces también. ¿Hay una canción que te gustaría añadir a la playlist de The Modern Rider? Hay una canción que a mí, por lo menos cuando estoy muy baja de ánimo, siempre me ayuda. A mí me gusta bastante el espectáculo de Eurovisión. No me hagas preguntas porque no te sé decir quién ganó, cuándo ni nada, pero es verdad que el espectáculo me parece muy divertido y lo disfruto mucho. Y una vez ganó una chica por Dinamarca y no es con la canción que ganó, sino que al año siguiente, pues estos, los que han ganado en el año anterior, presentan una nueva canción y él la presentó y me encantó. Ella se llama Emily de Forest y la canción es Rainmaker y la verdad que a mí me sube el ánimo muchísimo. Así que es una canción que yo creo que todo el mundo cuando la escuche le va a animar ese día que a lo mejor no es tan bueno. Genial, qué guay. Perfecto. Pues ya está. Muchísimas gracias. Fue otra charla muy interesante. Gracias por su tiempo y por compartir todo esto. Creo que también al final hemos hablado de muchos temas muy importantes y el tema de material es uno de estos. De ellos. Así que nada, que sigas así, que sigas compartiendo y ya está. Nada, muchísimas gracias a ti. Antes de cortar, sí que te quería agradecer de todo el esfuerzo que estás haciendo, también de buscar a estas personas tan maravillosas, sobre todo porque la gente que queremos cambiar muchas veces no sabemos a quién consultar, ¿no? Y gracias al podcast yo creo que se están dando a conocer a muchísimas personas que tienen una información tan interesante y la verdad que, vamos, me parece que haces un trabajo estupendo y eso, no podía no agradecerte el esfuerzo que estás haciendo. Ay, muchísimas gracias. Pues nada, no sé cómo concluir. Estoy muy mala para concluir en las entrevistas, así que nada, te deseo un buen fin de tarde y que te vaya todo bien. Nos escuchamos en el siguiente. Exacto. Y así se termina nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre el trabajo de María y acceder a sus publicaciones, podéis hacerlo a través de sus redes sociales o directamente desde su página web en kifieki.es. Como siempre, tenéis todas las infos y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y sobre todo al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.